personas son las personas más informadas, porque están todo el día con la Hablando radio, con gente, no, sí. y están con la radio, están bastante informados, entonces yo creo que esa gente tampoco le cree. Más bien la gente que no escucha radio es la que está trabajando, que es el profesional, etcétera. Pero podríamos hablar entonces de, al utilizar los medios de prensa, al utilizar este discurso del ilusionismo, podríamos hablar de las posverdades o fake news. Estos son temas comunicacionales, ¿no? Y en lo personal yo este término de posverdad nunca lo había escuchado, no sé. Es nuevo. Pero hace 5 años no lo había escuchado yo. No, nadie casi. Y el tema de fake news, antes de que llegara Trump a la presidencia de Estados Unidos, tampoco lo había escuchado. Y ojo y el que... Brexit en Europa. Exacto, y ojo que yo justamente he tenido la oportunidad de hacer mi secundaria en Inglaterra y la Universidad de Estados Unidos, o sea, perfecto. Y el término en inglés, fake news, hasta antes de Trump, no lo había escuchado, y el término posverdad tampoco. O sea, es algo nuevo que yo creo que, obviamente no soy especialista en comunicación, pero que tiene que ver con que ahora todos nos informamos por las redes sociales. Bastante. ¿No? Entonces, yo muchas veces critico, ¿no? Gente que reenvía información sin saber. Que además es con un poquitito de reflexión, ¿no? Son números que no cuadran, que no son consistentes, o información cuyas implicaciones son tan grandes que si fuera verdad, pues los principales medios, ¿no? Conocidos, que tienen nombre y apellido, por así decirlo, internacionales, un BBC, ¿no? Un periódico El País en España, o algún medio, o CNN, ¿no? Pero hablemos también de medios alternativos, no de lo que en inglés llaman mainstream, ¿no? De la corriente principal de información. Pero muchas de estas informaciones, lo primero que uno tiene que hacer es, si el impacto es grande, si la información te sorprende, ve si está en otros medios conocidos. Y si no está, es probablemente fake news, ¿no? Sí. Pero estamos todos muy siendo víctimas de esto, ¿no? Claro, y por ejemplo, muchas veces cuando yo veo al presidente presentar obras o canchitas o hospitales, bueno, hospitales muy pocas veces lo he visto, recién creo que quiere hacerlo, pero por ejemplo cuando presenta, dicen, estos recursos no es gracias a Evo Morales, es gracias a la capitalización. A la nacionalización. A la nacionalización, perdón. Ojalá dijeran, porque dijiste bien en tu lapsus. En mi lapsus mental dije bien, ¿no? Sí. Porque siguen los modelos capitalistas, no se han ido. ¿No? Entonces todo el tiempo está diciendo eso, ¿no? Gracias a la nacionalización, estos recursos son de todos los bolivianos. Eso es mentir para que se te quede. Y fíjate. Y se queda, pues. Fíjate, mira, hablando de algo que nos tiene profundamente preocupados y tristes en el país, con todos este luto que ha traído los deslizamientos en Caranavi. El 22 de enero escuché con asombro y perplejidad al presidente decir que antes había 1000 y pico kilómetros de carreteras pavimentadas y ahora hay más de 5000. El segundo dato es cierto. Oye, hay casi 1000 kilómetros entre La Paz y Santa Cruz. Cualquiera que ha viajado, cualquiera que conoce mínimamente este país, ¿acaso la carretera entre La Paz y Santa Cruz era la única pavimentada en Bolivia antes del 2005? No, pues habían varias, ¿no? Entonces, ese grado de fake news que viene del primer mandatario de la nación es pues un ilusionismo que francamente da bronca. Pero ya, o sea, da bronca porque durante 13 años nos ha hecho ese tipo de mentiras, de fake news, ¿no? De mentiras. Más de 3,000 millones de dólares y 13 años repitiendo mentiras. Por eso. ¿No? Que la gente no tiene por qué, digamos, el ciudadano común no tiene por qué estar contrastando los datos que nos dan los gobernantes. Deberíamos poder confiar en que si un gobernante nos da un dato, el dato es correcto. Pero ya están llevando este ilusionismo a tal grado de vulgaridad como en algo tan obvio como las carreteras, ¿no? Yo no sé si el presidente no lo sabe,
o si el ministro de Obras Públicas, que en ese entonces era el señor Claros, ahora hay uno nuevo, el señor Coca, no saben que la red vial fundamental, que es el conjunto de carreteras y caminos principal que dependen del gobierno central del ABC, tiene 16,000 kilómetros. Y en el 2005 había más de 6,000 kilómetros pavimentados, ¿no? Lo que pasa es que el pavimento depende para cuánto tiempo lo construyes, cuánto tiempo lo diseñas. Si no le haces mantenimiento, se deshace. No sirve de nada. Entonces, 13 años después, y 5,000 millones de dólares, entre 5,000 y 6,000 millones de dólares después, no hemos avanzado mucho. De los 6,000 que había antes, sí, probablemente ahora estamos por los 10,000. ¿No? Entonces, pero no, es que había 1,000, como dice el gobierno. Y pensemos en la tragedia esta, y no quiero utilizar una tragedia como la que hemos vivido este fin de semana, ¿no?, para hacer crítica política, pero sí nos tiene que llevar a una reflexión. Mire, la carretera a Caranavi es la carretera, el tramo es Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey. Esta carretera, la construcción se inició en el 2010. Estamos a 2019. Y no pasa nada. 10 años, una década. Y está todavía lejos de terminarse, anda por la mitad, aunque el gobierno dice que anda por el 70, 80%. Yo hace un año fui a la carretera a verla con un grupo de investigadores que estábamos viendo otro tema. Investigadoras, en realidad. Llegamos a las 8 de la mañana a la carretera y en la tranca no nos dejaban pasar, que porque dice que había trabajos. Comenzamos a caminar, caminamos todo el día, Roxana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No vimos ni una sola máquina, ni un solo obrero trabajando, pero todo el tráfico trancado, porque dice que había trabajos. En 10 años esa carretera no la han acabado. Qué bárbaro. Y no solamente es terrible. Si escarbas un poquito la historia de esa carretera, y solamente como una muestra, esa carretera se licitó y se contrató el 2010 por un monto de, creo que eran 250 millones de dólares, 257. ¿Es esta carretera famosa de Cochabamba que nunca... No, esa es la carretera a Caranavi, ¿no? Esa es otra. Pero lo que parecido, te estoy hablando de esa, todas las historias son muy parecidas. Porque es tremendo. Es tremendo. Entonces, 10 años de la carretera, pero ¿a quién contrataron en su momento? ¿No? Que además, como hicieron las leyes de contratación, porque todo el conjunto de leyes de contratación básicamente dicen lo siguiente: contrata a quien te dé la gana y va a ser legal. Claro. ¿No? ¿Y a quién les dio la gana de contratar? A una empresa argentina, Electroingeniería, que era la socia principal de un consorcio llamado Árbol, por Argentina-Bolivia. Esa época ya, en el medio de los carreteros, se decía que esa empresa era de Néstor Kirchner. Inclusive me voy a animar a decir algo que puede resultar un poco vulgar, pero en esa época se decía que era el proyecto de los huevones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era con plata de Hugo Chávez, ahí está HU, ¿no? Para Evo Morales, HU, Evo, con la empresa de Néstor Kirchner. Entonces, se sabía. Y se contrató Electroingeniería, y digamos, uno puede decir, es habladurías. Pero cuando vemos que en Argentina, actualmente, se suscitó un gran escándalo de corrupción pública con los famosos cuadernos de la corrupción. Conocidos, ¿no? Claro, ¿no? Terrible. Por el cual Cristina Kirchner está con un pie en la cárcel. Sí. Se develó, ¿no? Todo. ¿Y cuál era la principal empresa en este círculo de corrupción? Electroingeniería. Bárbaro. El principal ejecutivo de Electroingeniería está preso. Y esta es la empresa que contrató el gobierno de Evo Morales para venir a hacer esa carretera, que 10 años después sigue inconclusa y se sigue prestando a este tipo de tragedias. Y esa es, y fíjense, preguntamos a la gente, hagamos una encuesta, ¿qué ha hecho de bien el gobierno? La mayoría te responde carreteras. Y yo quiero hacer una aclaración, lo que ha hecho bien el gobierno en carreteras es muy buena propaganda. Eso indiscutiblemente. Inclusive yo me acuerdo hace un tiempo había unos spots en la tele con Pocholo, del ABC, no sé si se acuerda. Y decía el Walter Chávez
es ex asesor del gobierno, decía, ¿en manos de quién está la comunicación en Bolivia y las carreteras? En manos del pollolo. Exacto. Y ¿no? se hacía la Porque en eso sí han sido fantásticos, en hacerse propagandas, ¿no? Inclusive en la radio uno escucha propaganda de impuestos internos. Ya. Una propaganda, ¿no? De que dice, ahora sí llegamos a Puerto Suárez de Santa Cruz en tantos días. Y gracias a los impuestos. Y gracias a... Y en eso se dice bien, gracias a los impuestos. Aunque Evo dice gracias a la nacionalización. Sí. Pero lo que dice mal impuestos internos es que esa carretera a Puerto Suárez, más del 70% se construyó antes de que Evo Morales llegara al gobierno. Y eso la gente no lo sabe. Ahorita estoy viendo tu sorpresa, ¿no? Entonces, realmente uno de los mayores ilusionismos que ha hecho el gobierno, ¿no? Es con el tema carreteras. Obras, inversión pública, diciendo que toda la obra es con recursos de la capitalización, que ya la anterior vez que estuvimos aquí, ¿no? Quedó, de la nacionalización. Claro, no hubo tal nacionalización. Claro, y es de la capitalización. Ojo que solamente, y otra vez vuelvo a hacer la pregunta a los que nos escuchan, yo siempre hago esta pregunta, ¿qué porcentaje de las obras públicas se paga con plata del gas? Sin entrar en la discusión si hubo o no nacionalización. Ya, dijimos la otra vez que creo que era el 13% menos. 14%, 13, 14%. ¿No? Pero la mayoría de la gente piensa que es 70, 80%. Y estoy hablando de gente que tiene estudios, que está relativamente bien informada, ¿no? Pero porque el resto ha sido con nuestros impuestos. Pero no solamente ese es el gran ilusionismo y la gran mentira, sino también que han hecho buena la gestión de carreteras. Y vámonos a otro ejemplo. Todavía recordamos la carretera San Buenaventura-Ixmiamas. ¿Qué pasó con esa carretera? No me acuerdo. Eran unos españoles, Isolux Corsán Corbián, que abandonaron las obras, quebraron, se fugaron del país y dejaron colgado a todo el mundo. Dejaron colgados a los trabajadores sin paga, dejaron colgados a subcontratistas, a proveedores, etcétera, ¿no? Y eso por alguna razón, en su momento sí la prensa le dio mucha atención. Eso pasó hace 1 año y medio, Roxana. Y la carretera sigue ahí, inconclusa. Y dime, esta carretera de ahora que está lo de Caranavi con problemas, ¿es también producto de esta dejadez, de esto que no se realizan las carreteras bien? Por supuesto. ¿Ah, sí? O sea, ese deslizamiento que hubo desde el punto de vista estrictamente técnico es un problema de geotecnia. Ya. La geotecnia es la rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de la tierra. Ya. ¿No? Entonces, aquí no hay cosas muy difíciles. Llueve mucho, se satura el material y se cae. Se cae, Entonces, cuando se diseña una carretera, se diseña un drenaje. Ya. Ahí arriba, justamente para que cuando llueva, el agua no se insuma, ¿no? Y drene para que no ocurra este tipo de cosas. Entonces, esto puede ser una falla de diseño. Muchas veces también, digamos, no diría que es inevitable, pero digamos que no hubo presupuesto, ¿no? Que no hubo el tiempo, pero 10 años de construcción de esta carretera. Demasiado. Con todo el despilfarro que hay, ¿no? Habría que ver cómo se hicieron esos diseños, esos estudios, ¿no? Pero este es el típico caso de tragedias que pudieron ser evitadas. Pero volviendo al tema, porque otra vez, ¿no? El luto, el dolor que nos embarga, hay que respetarlo. Por eso yo prefiero ahorita hablar de otras carreteras. Ya, ¿no? perfecto. Y de la mala gestión. Fíjate, la carretera San Buenaventura-Ixmiamas, 1 año y medio después, esa gente está peor. Porque antes para llegar, el que alguna vez ha ido a Ixmiamas y a Tumopasa, tienes que vadear ríos. Y antes los ríos que tienen piedra, pues uno vadea el río, ¿no? Pero como entraron las máquinas y movieron todo, ahora sí que es imposible pasar. O sea, esas poblaciones están mucho peor que antes de que se iniciara el proyecto. Pero no es lo peor. En los últimos 10 años, o desde el 2006 concretamente, la ABC ha comenzado 80 y tantos proyectos, 84, 87. ¿Cuántos han fracasado, han terminado así en fracaso, en obras abandonadas, gente impaga y la carretera inconclusa de esos 80 y pico?
San Buenaventura Ixiamas es uno que tuvo mucha cobertura mediática. Pero son casi 40 los proyectos que han terminado así. De hecho, la carretera Caranavi terminó así. La empresa argentina, esta que está en medio de los escándalos de corrupción en Argentina, abandonó las obras y se fue. Y se fue pagados. Se fue pagados y ni siquiera le ejecutaron las boletas de garantía. Porque ese es otro tema. Cuando una empresa boliviana falla, ¡ja! Les hacen sonar. Pero les hacen sonar, les ejecutan las garantías. Cuando una de estas grandes empresas internacionales falla, no le ejecutan las garantías. En el caso de la carretera Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey, se fue la empresa argentina porque no hizo nada en 5 o 6 años, al final no pudieron hacer otra cosa y le resolvieron el contrato, pero según la información oficial publicada por el SICOES y por la ABC, no aparece en la ejecución de las boletas. Entonces, otra vez, aquí yo quiero ser enfático y claro, el que yo no haya podido encontrar evidencia de que le han ejecutado las boletas no quiere decir que así fue. Pero en la información oficial que publican en SICOES y en el ABC, no aparece eso. Claro. Entonces, yo aquí en tu medio lo digo, ¿qué pasó con esa carretera? ¿Qué pasó con esa empresa argentina, no, que evidentemente corrupta, como que su principal ejecutivo está en la cárcel en Argentina por corrupción? ¿Qué pasó? Y creo que el gobierno y la ABC debería dar mucha explicación. Pero en síntesis... Además el ministro de Justicia, que para cosas de inventarse es gallo, y el procurador deberían estar persiguiendo ese tipo de cosas. O sea, exacto, ¿no? Entonces, en el tema carreteras es uno de los grandes ilusionismos. Estamos muy, muy mal en carreteras. Y cada vez que llueve lo vemos. Claro. Y por Dios que, o sea, no es que no sabemos que va a llover en febrero. El dicho dice enero poco, febrero loco. Todos sabemos, ¿no?, que en febrero y en enero llueve y que suben las aguas. O sea, hay ramas de la ingeniería. La hidrología es justamente poder ver el comportamiento pasado de los ciclos hidrológicos, de las lluvias, etcétera, para poder predecir y poder diseñar, ¿no? Entonces, no podemos nosotros cada temporada de lluvias estar como si fuera la primera. Claro. Y sobre todo no podemos hacerlo después de tantos miles de millones que hemos tenido de ingresos y que además dizque se han invertido. Y sobre todo no podemos cuando encima el gobierno se hace tanta propaganda de lo maravilloso que lo ha hecho en el tema carreteras. Increíble los datos que nos das. Hoy día, hace unos minutos antes de que llegues, entrevistamos a Jimena Costa, quien es diputada, y ella habló que hizo una investigación de 13 años del gobierno del MAS. De la deuda externa. 184 préstamos por 13.000 millones de dólares, ¿no? O sea que era un montononón de dinero y averiguó, trató de hacer la investigación y no le daban los datos, ¿no? Le daban una... hizo, ¿cuántas cartas dijo? Hizo como 80 cartas para pedir informe, claro, y le respondieron muy superficialmente con 41, 42 respuestas que tuvieron, pero además muy escuetas, muy superficiales y todo eso. Claro. Ella estaba comentando ese tema tremendo también. Claro, ella mencionaba, ¿no?, que lamentablemente de los conflictos que se dan aquí, como lo es en el aspecto económico, y ponía un ejemplo, ¿no? O sea, si tú le das 10 preguntas, ellos te van a responder 3 o 4, pero de la manera más superficial posible, en la cual prácticamente no te dice nada, o por lo menos no aporta nada a la investigación que uno hace. Hablando sobre específicamente estos préstamos y esta deuda de más de 13.000 millones de dólares hablando nada más, que en boliviano sería más de 90.000, menciona, ¿no?, que ha enviado cartas para poder saber para qué fue estos préstamos, aquí a qué obras fue específicamente y cuál fue el resultado de estas obras, si están en buen estado o no. Algo que también mencionaba es que de 3 específicamente, si no me equivoco, no se sabe cuál fue el destino específicamente, o por lo menos no está claro
No Fíjate. se sube, no se sabe dónde fue ese dinero, y que a quienes se han prestado es al BID, a la CAF y al gobierno de China, ¿no? Sí. Entonces debemos horrores de dinero. Muy bueno el análisis de Jimena Costa. Ya. He tenido la oportunidad De de leerlo un poco a la rápida, pero es muy completo y yo realmente felicito esa labor fiscalizadora de Jimena. Y una de las cosas, el propio informe de Jimena dice que la mayoría de esos préstamos ha ido a carreteras. Mira, Claro, justamente mira qué coincidencia. hablando. Claro. No tengo el dato exacto, pero aquí hay un gráfico de Jimena que me gusta. Entre el 2006 y el 2009, el gobierno se prestó 893 millones. 893. Ya. Pongamos eso en magnitud, a veces la gente no se da cuenta. Claro, de ¿no? tantos ceros y tanta... 893 es 3 carreteras de Santa Bárbara a Caranavi. ¿Ya? Pongámoslo así, 3 carreteras. O 2 veces la doble vía La Paz Oruro. ¿Ya? Entonces, en esos años, entre el 2006 y el 2009, se prestó 3 veces eso, casi 900 millones. Claro. Entre el 2010 y el 2014, se prestó 4.874 millones. ¿Cuánto es eso? Eso es 15 veces La Paz Oruro. Pucha, ¿Se dan cuenta? carretera. 15 veces la doble vía La Paz Oruro, con la que tanta Es- propaganda. O Y pongámoslo con lo otra que cosa. Tan mal esa A ver. carretera tan angosta. Ese monto es 6 o 7 teleféricos. ¿Ya? Es tremendo. Pero eso es entre el 2010 y el 2014. Entre el 2015 y el 2019 se ha prestado 7.558 millones. Esos son más de 10 teleféricos. Pucha. Esos son casi 20 dobles vías La Paz Oruro. Esos son 30 Santa Bárbara Caranavis completas. Qué bárbaro. Santa Ese es- Bárbara, qué bárbaro. Ese es el nivel, perdón, justamente por ver el tema, ¿no? Ese es justamente el nivel de irresponsabilidad y de despilfarro. Y además, aquí hay que hacer una aclaración. 13.000 millones de dólares. Estoy seguro que va a salir, si es que no lo ha hecho ya, el ministro Arce Catacora, que vuelve a ser el ilusionista mayor del gobierno, Exacto. ¿no? Va a salir y nos va a decir, no, que antes había, lo que pasa es que el PIB ha crecido mucho. Ujú. Y ese es el otro gran ilusionismo, es decir, Claro, decíamos que era uno que de el los PIB ha grandes. crecido mucho porque lo toman con inflación, lo dividen sobre un tipo de cambio que está muy por debajo de lo que debería ser, entonces sale un número grande y lo comparan con eso. Claro, y quieren hacer creer que... Pero aún con esas comparaciones, que es parte del ilusionismo, no toman la deuda interna. Claro. ¿Y de dónde qué es esa deuda interna? Plata que se ha prestado de nosotros. ¿Qué de nosotros? De nuestros aportes de jubilación. Exacto, de los del Banco impuestos, Central. de la AFP y del Banco Entonces, Central. con este nuevo dato, y el gobierno ha estado sosteniendo que la deuda externa es de 9.000. No, pero... Jimena, el gran dijo, aporte claro, del estudio de Jimena, que es incontrovertible porque es a partir de las leyes aprobadas de préstamo. exacto, Entonces, de las leyes aprobadas entonces ahí si son en 13.000 en la millones, Asamblea. 13.000 millones de deuda externa, más 10.000 de deuda interna, de la cual el gobierno solamente reconoce la mitad, porque la otra mitad la tiene oculta porque son préstamos del Banco Central, que no lo toman como deuda interna, y no son préstamos al TGN, sino son préstamos Vamos a mandar. son préstamos a las empresas estatales como Yacimientos, como ENDE, como el Ingenio de San Buenaventura, etcétera. Estamos hablando de 23.000 sobre un PIB, digamos, de 40. Ya. Ahí estamos por encima del 50%, no del 23% que es el gobierno. Pero si sinceramos el tipo de cambio, como dicen la gran mayoría de expertos en economía y en macroeconomía, entonces el PIB resulta que no es 40.000, el PIB resulta que es 30 y pico mil. Entonces estamos hablando que nuestro nivel de endeudamiento anda por el 60 o 70% del PIB y no Es del un 25%. montón. Es un montón, o sea, ya es... un montón, pero- ya es y- abusivo. Claro, y lo peor es, no sería tan grave, lo dijimos en el otro programa, si nos estamos prestando para hacer buenos negocios.
Es como una familia, si se presta del banco para poner un negocio que le va a generar ingresos, Claro. fantástico. Una inversión, ¿no? ¿no? Claro. Es un poco riesgoso, pero digamos que vale la pena. Pero si se está prestando eso para la fiesta de 15 años de la niña, para irse de vacaciones, ¿no? para ese tipo de cosas, entonces sí es una gran irresponsabilidad. Y esa es la situación en la que nos tiene este gobierno. Y no termino ahí, perdón, un poquito más. Lo peor de todo es que ya hemos vivido eso. Ese fue el modelo bancerista. Ese fue el modelo bancerista. Eso decíamos, ¿no? Entonces, y fíjense, si va creciendo el endeudamiento, ¿por qué han bajado los precios de nuestras exportaciones? Entonces, el gobierno ha entrado en un fetichismo de decir, somos primeros en crecimiento del PIB, a puro endeudamiento y a puro consumo de mercaderías chinas, ¿no? Entonces, realmente estamos replicando la receta bancerista que nos llevó a la crisis de la UDP. Eso es lo que nos debería preocupar. Qué tremendo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y volviendo a nuestro tema de primarias, ¿por qué ese empecinamiento que todas las acciones del gobierno van por ilusionismo a convencernos que las cosas están bien? Y en lo político, en lo que hace también es de no dejar el poder. Claro. Para no rendir cuentas. Para que no podamos nosotros acceder a la información y saber que las cosas no están como nos lo cuenta en ese ilusionismo. Claro. Ese es el tema. Y ahí se juntan las dos cosas. Ahí se junta lo económico con lo político. Nos miente y nos crea un ilusionismo diciendo que las cosas están bien y hace todas las maniobras, por bajas y groseras que sean, para no dejar el poder porque no quiere rendir cuentas. A eso se resume. A eso se resume efectivamente, porque de qué otra forma. Decía un analista internacional el otro día que lo que sucede con estos gobiernos y con este tema de no dejar el poder es como una droga. Y por otro lado decía ¿cómo se llama? La Rebeca Delgado, en una entrevista que le hizo Rima y Pampa Andrés Gómez, ella decía que es una enfermedad del alma de estos políticos, que desde la época ya de la constituyente, cuando se estaba elaborando, habían muchas cosas malas que ella observó y que precisamente cuando fue presidenta de la Cámara de Diputados, ella no permitía que se hagan leyes, se dicten leyes sin consensuar, pero que había un menosprecio por lo indígena, tanto del presidente Evo Morales como por Álvaro García Linera, y ella decía, no son pluralistas, no son indigenistas, es tremendo lo que sucede y lo que hay es un hambre, una sed de poder, y eso es lo que sucede y eso es lo que nos lleva a la situación por la que está pasando Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ese es el ilusionismo que tú comentas y que tú dices, es el ilusionismo económico, el ilusionismo político que el gobierno nos mete. Y fíjate en el ilusionismo político, ahora que han tenido un revés tan claro con las primarias, ¿no? Que ha sido un sopapo de su propia militancia. Que fueron además las no elecciones. Claro. Porque no fueron elecciones. Y ha sido un sopapo de su propia militancia. Ellos hablaban de que tenían casi 1 millón de militantes y resulta que han votado 400,000, ¿no? Dudosamente. Porque además, ¿por qué digo dudosamente? Ahorita te voy a comentar. Pero el gran sopapo es que su militancia tampoco les cree. No les cree. Y ante una derrota que debería llamar a la reflexión, el propio vicepresidente dijo que se preocuparía si sacara menos del 50%, él pensaba que iban a andar por el 70% y estaría feliz con el 100%, no es capaz de decir, realmente tenemos que ajustar clavijas, ¿no? No, ahora cambian el discurso súbitamente para querer vendernos que es una maravilla, pero fíjate algunos números, otra vez un artículo que escribió Enrique Velasco en Brújula Digital, ¿no? Haciendo algunos números, mira qué interesante. Hubo 7,400 mesas por 1.7 millones de electores entre todos los partidos, 991,000 para el MAS, ¿no? Pero eso da un promedio de 230 votos por mesa, en un promedio, ¿no? General. A los inscritos del MAS le da un máximo teórico, ¿no? Un promedio de 130 votantes por mesa. Pero hubo mesas
¿no? De 150, 200 y tantos votos, está bien, está por encima del promedio, pero el 45% de esas mesas que están por encima de este promedio que digo, están en el Chapare. ¿Alguien le sorprende? ¿No? Un dato que nos da Enrique Velasco. Menos del 7% de las mesas del Chapare son casi la tercera parte de la votación del MAS en esas internas. Claro. ¿No? O sea que ahí... Entonces, sigue, digamos, la exacto. votación. Y otra vez, en este ilusionismo, obviamente, el MAS tiene un voto fuerte en el Chapare, y luego algo que nos tiene que preocupar, el resto de la concentración de votos están en áreas rurales, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Potosí, donde no hay ningún tipo de control. Y hemos visto los videos, ¿no? De cómo de masistas marcando, ¿no? Uno contando hasta 12, ¿no? Entonces, ese tipo de votación se da en el área rural. Entonces, ojo, porque este ilusionismo, este no querer rendir cuentas, este no querer dejar por nada el poder para no rendir cuentas, nos tiene que preocupar tremendamente. El resultado de las primarias nos tiene que preocupar más a la gente que defendemos la democracia que a la gente del MAS. ¿Y por qué digo que nos tiene que preocupar más a nosotros? No porque ha sido un mal resultado, porque están demostrando que quieren y pueden hacer fraude. Claro, pero está más visto que otra cosa, ¿no? En números redondos... Ha sido tremendo cuando el presidente se ha quejado al día siguiente, como ha subido como marea, Claro. Ha subido la votación. Sí, en números redondos. 45. Cuando el escrutinio estaba al 96%, el MAS estaba en 32%. Ya. Y en el último 4% aumentó 14%. O sea, ese es también el ilusionismo, las matemáticas del vicepresidente, ¿no? Claro, es inaudito. Entonces, ¿no? Esto es un campanazo de lo que ya sabemos. Ya sabemos de lo que puede suceder si los dejamos. Exacto, ¿no? Sabemos que lo quieren hacer. Sabemos que si los dejamos, lo van a hacer. Exacto. Entonces la pregunta es si los vamos a dejar. Eso, ¿no? a ti te quería preguntar eso. Y comenzando con una pregunta anterior. Si los vamos a dejar participar al binomio que la Constitución no le permite participar. Es que comencemos por ahí. ¿Qué le hace pensar a estos señores del MAS, a estos gobernantes, inclusive a sus simpatizantes, de que pueden hacer las reglas a su antojo, en contra de la voluntad popular? ¿Qué les hace pensar eso? Y otra vez, estamos tan acostumbrados a que nos abusen, a que nos atropellen. ¿Qué les hace pensar? A mí me parece increíble que haya masistas que van a los medios de comunicación, el presidente, el vicepresidente, los ministros, defendiendo lo indefendible. ¿Qué les hace pensar? Y solamente para terminar, ¿no? Ojo lo que está pasando en Venezuela. Sí. ¿No? Ojo, que se pueden salir con la suya en el engaño a vista de todos. Pero no los vamos. Pero la mentira tiene patas cortas. Así es. Claro, pero bueno, en este caso en específico, creo que ahora estamos en un año electoral, es como que imposible, ¿no? Prácticamente, si yo por lo menos así pienso particularmente, que es imposible quitar al binomio del movimiento al socialismo para las elecciones que ya vienen en octubre, además de que quieras o no, y bueno, como usted lo dijo, que prácticamente defienden lo indefendible. Si hablamos en letra muerta, como dirían los abogados, hasta cierta parte es como que se le daría la razón cuando ellos dicen que lo que se preguntaba en el referéndum de 2016 era poder cambiar el artículo 168 para que este binomio se vuelva a postular y participe de estas elecciones generales. Y no se cambió, no se modificó en nada este artículo. Ya que hayan ido por otra vía, que era el derecho humano del presidente, creo que ya es otro tema, pero veo imposible que ya sea con plataformas. Además, yo particularmente, tal vez un poco pesimista, pero veo imposible de que se pueda evitar que este binomio participe en octubre para las elecciones. Mi abuelo decía, la palabra imposible hay que borrarla del diccionario. Pero entiendo tu punto y en gran medida lo comparto. O sea, el gobierno tiene el sartén por el mango, como se dice. O sea, está imponiendo su ilegalidad y su capricho. Y la indignación de la gente
Cada vez es más fuerte. Cada vez es más fuerte, pero sigue quedándose en casa. En casa, exacto. Sigue quedándose en el escritorio, en el sofá, en el celular ¿no? De ahí. de Facebook. Y ese es un gran problema. Ese es un problema. Parece que nos tienen que apretar de hambre como a los venezolanos para que salgamos a las calles. Exacto, ¿no? De que es evidente que hay una conciencia mayoritaria en la población de que el Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden volver a postularse. Pero también es evidente, como nos decía Delia, que no mucha gente, o más bien mucha gente no está dispuesta a salir a la calle a defender su voto y a defender la democracia, aunque conscientemente, digamos, sea partidaria de la democracia. Entonces, esto nos pone en un dilema. Y vemos este dilema mucho al interior, digamos, del movimiento ciudadano expresado en tantas plataformas ciudadanas. Existen las plataformas que dicen, no hay que ir a votar. Esa fue la fórmula venezolana que llevan 5 o 7 años, ¿no? En esa fórmula. Y al final, porque sí fueron a votar a una elección parlamentaria, gracias a eso les está dando una salida. Entonces, fíjense que en Venezuela el no ir a votar los ha mantenido en dictadura. El ir a votar mayoritariamente, aunque les hicieran después lo que les hicieron de hacer a un lado a la asamblea que había elegido el voto popular, etcétera, eso les está dando la salida democrática. ¿Pero por qué? Justamente porque están muriendo de hambre. La crisis es tal que ya ha hecho que toda la gente salga a la calle. Entonces, en Bolivia, ¿qué vamos a esperar a tener una crisis así? Porque, ojo, que se viene inexorablemente, pero que vamos pero estamos a unos 5 o 7 años, si las cosas siguen como están en términos económicos, y volvamos a la economía, las exportaciones cayendo, el déficit fiscal creciendo, el déficit comercial creciendo, las reservas internacionales dilapidándose, creciendo incontrolablemente la deuda externa, o sea, no hay que ser ni siquiera economista, hay que recordar un poco, ¿no? Ese fue así estábamos el año 78. Y así terminamos el año 82-83 en la crisis de la UDP. Claro. Y ojo, hemos sobrevivido a la crisis de la UDP y hemos sobrevivido a la dictadura de García Mesa, pero no hemos tenido las dos juntas. Y eso es lo que tiene Venezuela, ¿no? Y eso es lo que tiene. Bruto y encima ladrón. Claro, bruto, ladrón y en crisis y muertos de hambre. Bueno, entonces ahí sí encontramos una salida. Entonces, el tema es cómo vamos a hacer los bolivianos para defendernos, para defender nuestra democracia y para evitar caer en esa crisis. Y la única manera que tenemos es, y aquí sí me adscribo a la lógica de tenemos que pelearlo en la calle y en las urnas. Así es. En las calles y en las urnas. Tenemos que emplear ambas. Y cuando vayamos a las urnas, cuidar el voto, y sobre todo en el área rural. Estamos viendo que en este ejercicio de las primarias, ¿no? Es ahí donde 4% lo convierten en 12%. Sí. Claro. Bueno. Yo creo que, algo que rescato, ¿no? De ayer, cuando estábamos con el politólogo Franklin Pareja, quien decía, ¿no? Tal vez no es tanto él no avisora, por ejemplo, que estemos en el mismo camino como lo está Venezuela o Nicaragua, pero, por ejemplo, sí había una vía para evitar el tema de esta repostulación del binomio del MAS, y era con el hecho de que participe finalmente, o que por lo menos de la resolución, la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que manifieste que no pueden participar de estas elecciones, pero también, asimismo, si esto bien sería vinculante prácticamente y estarían obligados a no participar, traería una crisis aún más fuerte, según él, para el país de Bolivia, porque ya estaría haciendo todo un terremoto, ya cuando ya estamos a meses nada más de lo que son las elecciones generales. Con lo que mencionaba respecto al voto y, el favoritismo tal vez de la gente al movimiento, al socialismo, pienso que, para bien o para mal, hay un porcentaje que es inamovible, que tiene el MAS,
que tiene el apoyo y es inamovible. No solamente por el tema de que el tema del socialismo y que haya visto que el presidente ha hecho mejoras y sea el mejor de los que tuvo Bolivia, sino también porque a veces el mismo público, el mismo boliviano está entre la espada y la pared. Está en que tengo trabajo que es afín al gobierno y que lo obligan prácticamente a los funcionarios públicos a participar de estas elecciones primarias o demás, sino es que tienen familia, ¿no es cierto? Entonces están entre la espada y la pared. Si Evo se va, entonces sabemos, ¿no es cierto?, cómo es el manejo de que entra otra persona, ya sea en una alcaldía o en algo pequeño, entra la gente de esa persona en su mayoría. Pero justo, a ver, a mí me gustan los análisis numéricos, quizá por mi formación, ¿no? Obviamente no es lo único. El otro día, hace una semana, Página 7 publicó información oficial del gobierno que los funcionarios públicos habían pasado de 200 y pico mil a 400 y pico mil. Fíjense. Pero de esos 400 y pico mil incluye gobernaciones y alcaldías. Pero de las alcaldías, de las 300... Creo que son 327, 329. ¿no? Bueno, 329, 290 están en manos del MAS. Así es, ¿no? está. Pero igual, esos 400 y pico mil no incluyen otros funcionarios públicos que no lo son, justamente por ilusionismo. Me refiero, digamos, a la gente de Entel. Claro, como Entel era una empresa privada, Entel sigue siendo SA, Sociedad Anónima, ¿no? Entonces sus empleados, que hay que ser masista para entrar a trabajar a Entel, no aparecen en la nómina de funcionarios públicos. Y hay varias instituciones así. Muchas. Muchísimas. O sea, todas las capitalizadas, lo que era Transredes, Chaco, ¿no? Andina, el Banco Unión, y en fin, son muchísimas. Entonces, si tomamos en cuenta eso, llegamos más o menos a los 500,000 funcionarios, ¿no? Y fíjense, 500,000 funcionarios, pero solamente dizque 400,000 votaron ahora en las primarias. Claro, ¿no? Y obligado. Entonces, Delia mencionaba una palabra que no sé si era de Franklin Pareja o de Delia, de que esa base es inamovible. No es inamovible. Esa fue mi tu interpretación. Sí, yo con mucho respeto, discrepo de que es inamovible, ¿no? Porque hay una frase muy célebre, ¿no? de Abraham Lincoln, que dice, le puedes mentir a toda la gente parte del tiempo, o le puedes mentir aparte de la gente todo el tiempo, pero no le puedes mentir a toda la gente todo el tiempo, no, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya se cansó. O sea, pasamos de una etapa, los primeros años del MAS, en que nos mintió a toda la gente por ese tiempo. Claro. Estamos en una etapa, ¿no? Luego pasó una etapa en que le miente, aparte de la gente, sigue por todo el tiempo. Pero ya hemos entrado a la etapa en que no le puede mentir a toda la gente todo el tiempo. Entonces, esa base está lejos de ser inamovible y lo estamos viendo, y las primarias nos acaban de reflejar eso. Eso, nos acaban de reflejar eso. Pasa que lo digo porque yo no hablo de un porcentaje más del 50%, no, simplemente digo que hay un porcentaje, sea poco, ¿no? Que para mí, desde mi criterio, es inamovible de que le quite el apoyo a Evo Morales. ¿Y esto por qué? Cuando hice un sondeo de opinión, después de que el Tribunal Supremo Electoral habilitara al binomio del Movimiento del Socialismo, había personas que decían, no importa si prácticamente en el referéndum ganó el no, por poco, por menos, sino que ya está habilitado y además Evo está haciendo las cosas bien, no ha habido otro presidente que haya hecho lo mismo por nosotros, entonces se tiene que ir, que vaya, y ahora si tanto se queja la oposición, entonces que vaya a las elecciones generales y ahí determine. Es absolutamente cierto lo que dices, ¿no? De que tiene un voto duro que va a ser muy difícil que se diluya. Pero ojo, el MNR tenía un voto más duro. Y se fue al tacho. Y cuando intentó prorrogarse el 64, contra viento y marea, una forma muy parecida, Víctor Paz cambió la Constitución, le birló a sus correligionarios Walter Guevara, a sus recuates también los engañó, ¿no? Y ganó esas elecciones con el 98%. Imagínate vos. Y a los 3 meses su vicepresidente le dio golpe y nadie se quejó, nadie salió a defenderlo a las calles. Claro, porque ¿no? Habiendo ganado con el 98% de Delia, es que
Obviamente Hay que eres muy conocer joven la para saber, historia. inclusive muy joven, ¿no? Para que tu Sí. papá te haya contado estas historias, pero los que tenemos un poquito más de años hemos Sí. escuchado estas historias de nuestros padres, ¿no? Y no necesariamente hemos tenido que leerlas, o sea, es Sí, algo que, es verdad, que porque- tenemos como vivencia. Entonces, es un gran error no Esa no mirar idea. atrás, y ni siquiera hay que mirar atrás en la historia. Banzer también, otra vez. Otra Yo vez no voy Banzer. tan lejos como el MNR el 64, vamos a Banzer el 78. Banzer nos decía igualito, orden, paz y trabajo. La propaganda gubernamental de Banzer cuando inauguraba una obra decía, Banzer cumple. Y acá es. Sí, igualito. Y acá es. No, hay fotos hermosas. Bolivia Banzer cumple, esa era la Bolivia propaganda. Cumple, Evo cambia. Banzer también, Banzer nos ponía, no sé si vemos aquí en la cámara, ¿no? Sí. Sacaba ¿Se ve? propagandas y decía, Ah. identifícate con tu líder saludando Así así. era su dedo así. Sí, Evo se inventó al revés, pero Banzer era así. Banzer o sea, era así. todo está igualito, todo está igualito. Y- Y cuando Banzer, cuando finalmente no quería, lo empujaron a unas elecciones que amañó, que resultaron más votantes por el presidente oficialista que era Pereda que votos válidos, ¿no? Los votos válidos eran 103% de los votos registrados. Salió mal. Era un fraude grosero. Groserísimo. Pereda tuvo que hacer golpe para Para poder no quedarse. perder el poder. Exacto. Igual al año se tuvieron que ir. Y fue Igual la al año se etapa más tuvieron que nefasta ir. porque golpe Claro, tras golpe. claro, ¿no? Igual se tuvieron que ir. Costó mucha sangre al pueblo boliviano, pero igual se tuvieron que ir. Entonces, y lo más triste, Roxana, ¿no? Esta gente que se dice izquierdista y todo, ¿qué les hace creer que tienen el más mínimo derecho a violarnos la democracia, que es el bien público más Exacto. preciado de los bolivianos? ¿No? Es por lo que los bolivianos han dado más sangre por la democracia que por la independencia, te lo pongo así. ¿Cree que Tremendo. usted cree Sí. que la gente, o sea, bueno, las generaciones de ahora, porque de lo que usted está mencionando, estamos hablando, pues, por ejemplo, en la denominada guerra del gas, ¿no es cierto? Cuando votaron, o hicieron por lo menos que el Goni se vaya, huyera del país, estábamos hablando de una COP totalmente diferente, de la gente, ya sea alteña o paseña, que realmente tenía que la furia, y eso era lo que llevaba también, tenían un carácter muy fuerte, quisieron que ellos vengan, se posesionaron pese a los fallecidos, heridos y demás. ¿Usted cree que estas generaciones también sean tan aguerridas como las de las generaciones pasadas? Qué bien que Pero mencionas sí, eso, es porque yo te poco menciono tiempo, otra más bien. vez, me gustan los números. Me acuerdo al todavía presidente Gonzalo Sánchez de Lozada frente a las cámaras, Sí. flanqueado con Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, y decía, Mauricio Antesana, hace poco más de un año recibimos el respaldo del 72% del electorado y no voy a renunciar. Esto fue un y martes ha en la dicho, noche. No voy a No voy a renunciar. Y a los días Esto fue un martes por la noche y, Sí. y tenemos el respaldo del 72% del electorado, martes en la noche. Jueves al mediodía se estaba subiendo al helicóptero. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo los gobernantes se ensimisman tanto Por eso en el te poder, se decía. emborrachan de poder para no darse cuenta Es de lo como obvio? una droga. Es como una droga. Es como una Es como droga una que droga, los obnubila, no se dan cuenta. Y volviendo, y entonces salen con fórmulas de ilusionismo económico, de De ilusionismo mentir, político, mentir. que se mienten a sí mismos, se mienten a sus bases, ¿no? Y no ven lo que es evidente para la gran mayoría, y es que ya no los quieren, el Así pueblo es. no los quiere, los masistas no los quieren, ¿no? Los Inclusive, propios masistas. fíjense los cambios de gabinete. Son los mismos dando vueltas. Uno sale de ministro, entra de gerente de una empresa pública, el otro de viceministro. ¿Por qué? ¿Porque son entre ellos nomás que se están repartiendo la mamadera y el pasanacu? ¿O también porque nadie se quiere quemar? Es verdad, Yo porque no conozco a nadie tengo mínimamente entendido, digno que aceptara un exacto. cargo en este gobierno. No hay, porque todos los que están ahí son pura chupas. Y son gente que se sirve del poder, o sea, no es como debería ser, ¿no? Así es. Que más bien ellos nos ayuden a tener un buen vivir, un buen pasar, hermano. Perdón por el tuteo. No, bienvenido. Bueno, creo que ya nos pasamos de la hora con el programa Voz de Libertad, son las 12:02 y nos estamos despidiendo y con una nuevamente entrevista pronto para seguir hablando de los temas actuales. Claro que sí, muchas gracias a Miguel Antonio Roca, analista e ingeniero. Bueno, hablando del ilusionismo del gobierno en diferentes temas y cuántos temas, ¿no? Faltarían todavía por abordar.
y es bonito, digamos, complementar y de alguna forma también alimentar a la audiencia, dando diferentes visiones, experiencias, juventud o algo como queramos tomarlo, pero siempre dándole a ese poder al público de que ellos puedan sacar sus propias conclusiones y puedan analizar a través de, no sé, de las experiencias o de los análisis muy diferentes de todas las personas, todos los invitados que nos acompañan en la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar con ustedes y siempre me gusta mucho tu visión de juventud generacional, que sí, de la cual aprendo mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Permiso.